Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, romances de telenovela y todo lo que pasa detrás de cámaras de nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en una historia que ha mantenido a todos en vilo durante años, la supuesta, la rumoreada, la casi confirmada, boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué nunca sonaron las campanas de boda? Prepárense porque este es un viaje aún más largo, aún más detallado y aún más cargado de rumores, verdades a medias y mucha, pero mucha especulación. Antes de que empecemos con este jugoso chismecito, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí les traemos lo último del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas y, por supuesto, todos los salseos que nos encantan. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, este es el lugar indicado. Y hoy tenemos un festín de información. Ahora sí, vamos al grano, pero esta vez con pala y excavadora. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva, tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella. Su protagonismo en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también encendió las alarmas y las esperanzas de todos los fans que veían más que una simple amistad entre ellos. La conexión entre Can y Sanem era palpable, la tensión sexual era evidente y, claro, la gente comenzó a soñar con una boda en la vida real. Un cuento de hadas moderno. Pero, ¿de dónde salió toda esta idea de una boda? Ah, amigos, aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. La verdad es que, como mencionamos antes, nunca hubo un anuncio oficial, una confirmación rotunda. Nunca vimos un anillo de compromiso deslumbrante digno de una reina turca ni una foto en Instagram que gritara "nos casamos". Todo fue alimentado por la prensa rosa turca, siempre hambrienta de exclusivas, por las declaraciones ambiguas de los actores, que jugaban al despiste con una maestría digna de espías, y sobre todo por la fervorosa imaginación de sus fans, que tejieron teorías con la precisión de un relojero suizo. Se rumoreaba que los padres de ambos estaban encantados, imaginando a sus hijos unidos para siempre. Se decía que ya habían empezado a buscar lugares para la ceremonia, visualizando elegantes salones de baile a orillas del Bósforo o pintorescas villas en la costa mediterránea. Incluso, atención, se rumoreaba que habían elegido el menú. Imaginen los manjares turcos, los deliciosos kebabs, el baklava bañado en miel, un festín digno de un sultán y una sultana. Imagínense la emoción. Las redes sociales estallaban con cada rumor, con cada foto capturada en la distancia, con cada gesto interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las esperanzas comenzaron a desvanecerse como el humo de un narguilé. La serie terminó, dejando un vacío en el corazón de los fans y abriendo una brecha entre los actores. Can y Demet tomaron caminos separados en sus carreras, buscando nuevos horizontes y nuevos desafíos. Las noticias sobre la supuesta boda se fueron apagando poco a poco, como una vela consumida por el viento. El silencio se hizo ensordecedor. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la boda, que parecía inevitable, nunca se materializó? Fue un espejismo, una ilusión colectiva, una fantasía alimentada por la magia de la televisión. Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías, pero esta vez con mapas, brújulas y linternas. La primera y más obvia teoría es que simplemente nunca hubo nada más que una amistad y una excelente química profesional entre ellos. Recordemos que los actores son expertos en interpretar personajes y hacernos creer que están enamorados. Es su trabajo, su arte. Quizás Can y Demet fueron simplemente muy buenos en su trabajo y lograron convencernos de que su amor era real, una obra maestra de la actuación que trascendió la pantalla. Quizás simplemente fueron grandes compañeros que supieron crear una magia única, pero que no se tradujo en un romance en la vida real. Otra teoría, un poco más picante y jugosa como un dátil relleno de nueces, apunta a que sí hubo algo más entre ellos, un chispazo, un fuego que ardió brevemente pero con intensidad. Se dice que las personalidades de Can y Demet chocaban fuera de la pantalla. Él, un hombre intenso, impulsivo y con una vida ajetreada, un torbellino de energía y pasión. Ella, una mujer alegre, extrovertida y con una agenda igualmente demandante, una estrella brillante con una luz propia. Quizás la presión de la fama, las largas jornadas de trabajo, el escrutinio constante de los medios y las expectativas desmesuradas de los fans hicieron que la relación,
si es que existió, se volviera insostenible, un castillo de arena amenazado por la marea. También se habló mucho de la diferencia de opiniones sobre cómo manejar su imagen pública, un tema crucial en el mundo del espectáculo. Khan, conocido por su estilo desenfadado y sus declaraciones sin filtro, a veces generaba controversia, atrayendo tanto admiradores como detractores. Demet, más reservada y cuidadosa con su imagen, prefería mantener un perfil más bajo, evitando polémicas y centrándose en su trabajo. Estas diferencias, dicen, pudieron haber afectado la relación y contribuido a su final, creando tensiones y malentendidos que terminaron por desgastarla. Otra teoría, quizás la más dramática de todas, digna de un guión de telenovela con giros inesperados y villanos maquiavélicos, involucra a terceros. Se rumoreó que Khan tenía otras relaciones paralelas durante el rodaje de Erkencicus, y que Demet no estaba dispuesta a tolerar infidelidades, una traición que habría roto su confianza y destruido cualquier posibilidad de futuro juntos. También se habló de que sus representantes y agencias no veían con buenos ojos la relación, ya que consideraban que podría afectar negativamente sus carreras individuales, limitando sus opciones y perjudicando su imagen. Imagínense el drama. Un culebrón digno de los mejores. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Ah, amigos, esa es la pregunta del millón. La respuesta, lamentablemente, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Khan y Demet siempre han sido muy discretos sobre su vida personal, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Nunca han confirmado ni negado explícitamente su relación, dejando que los rumores y las especulaciones fluyan libremente. Nos han dejado con un mar de rumores, teorías y especulaciones, pero la verdad real permanece oculta tras las bambalinas de la fama, un secreto bien guardado que solo ellos conocen. Lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con seguridad, es que después de Erkencicus, ambos actores siguieron caminos separados y continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Demet protagonizó varias series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien finalmente se casó, y luego se divorció, pero esa es otra historia para otro vídeo, y vaya historia. Khan, por su parte, se convirtió en un ícono internacional, protagonizando series en Italia y otros países, ampliando su base de fans y demostrando su versatilidad como actor. Encontró el amor en la periodista italiana Diletta Leotta, con quien estuvo comprometido por un tiempo, alimentando los sueños de sus fans italianos. Así que al final, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir quedó en el terreno de la fantasía, un sueño truncado, una ilusión desvanecida. Nunca sucedió y probablemente nunca sabremos las verdaderas razones. Quizás fue una simple amistad, quizás fue un romance fugaz, quizás fue un error de timing, quizás fueron las presiones de la fama, quizás fueron las agendas incompatibles. Lo que sí es seguro es que su química en pantalla fue innegable y que nos regalaron momentos inolvidables en Erkencicus, momentos que quedarán grabados para siempre en la memoria de sus fans. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje aún más profundo por el mundo de los rumores y las especulaciones sobre la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, a veces la realidad supera la ficción, y otras veces, la ficción es mucho más interesante que la realidad. En resumen, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir nunca se materializó, dejando a los fans con un mar de interrogantes y un regusto amargo. Las teorías abundan, desde una simple amistad hasta diferencias irreconciliables y la intromisión de terceros. Lo cierto es que ambos actores siguieron adelante con sus carreras y encontraron el amor en otros lugares. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría sido de ellos si hubieran decidido dar el paso? ¿Habrían sido felices para siempre, como en los cuentos de hadas? Nunca lo sabremos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen que pasó realmente entre Khan y Demet? ¿Creen que alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saber sus pensamientos, sus opiniones, sus especulaciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Khan y Demet y, lo más importante, suscríbanse al canal. Tenemos muchos más vídeos planeados para ustedes, con los últimos chismes, noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.
Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima, chismosos.